conciencia me renueva. Necesito su perdón. Él es el Rey de gloria. Él me lo ofrece. Misterios que mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. Él es el Rey de gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mis, Rey de gloria. Su nombre es Cristo. Sabio sin medida, Él es Rey de amor y paz, Señor del cielo y tierra, y el único que amó. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mis, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mis, Rey de gloria. Dios poderoso, Rey de mis, Rey de gloria. Dios poderoso, Rey de mis, Rey de gloria. Una vez más estamos aquí en este precioso domingo, aún con esta situación que seguimos viviendo, pero dándole gracias a Dios porque Él tiene su plan, su propósito, su llamado a nuestra vida. Y continuamos con nuestra serie de una fe atrevida, y es algo hermoso que Dios mueve todo para que en este tiempo en que estamos quizá en casa pensando en algunas cosas, no desperdiciamos ese pensar, sino, como vamos a hablar hoy, que podamos soñar lo que Dios quiere que soñemos, tener los sueños de Dios. Uso esa palabra y ahorita voy a explicar más, como los pensamientos, ¿verdad? Las imágenes que Dios quiere que tengamos de su propósito para nuestra vida y busquemos hacerlo.
Antes de empezar con el tema, quisiéramos orar por el grupo que nos toca orar hoy. Y vamos a orar por los Puno Quechua de Perú. Y quisiéramos leer un poco de lo que leemos y vemos en estos diferentes grupos por los cuales oramos. Y espero que Dios mueva nuestro corazón hoy que estamos ahí. Quizá alguien investigue más, ore mejor y pueda colaborar mejor, ¿verdad? En todas las maneras, incluyendo financieramente para nuestros misioneros que están en estos lugares o en otros lugares del mundo. Los Puno Quechua, también llamado Collao o Ollao, es uno de los dialectos del idioma quechua que se habla en el departamento de Puno y en otras partes de Perú. Hay aproximadamente 500,000 Puno Quechuas que viven en el departamento de Puno. No practican su lengua natal porque los padres de familia quieren que sus hijos aprendan y hablen el castellano. Así que pues debemos orar pidiéndole a Dios que Él atraiga a los Puno Quechua a la Biblia, a la verdad de la palabra de Dios, para que crean que Él es el creador del universo, pero también que busquen a Cristo Jesús, que los guíe a una iglesia o grupo de iglesias para que ellos puedan buscarle más que nada en su palabra, y que guíe a iglesias para que puedan adoptar en oración a los Puno Quechua y luego también mandar obreros con el evangelio de ellos, de tal manera que ellos que practican las creencias populares unidas a las creencias animistas, ellos puedan reconocer que realmente la palabra de Dios tiene razón y Jesucristo quiere darles una nueva vida. Así que vamos a orar por los Puno Quechua o los que hablan este dialecto, ¿verdad? Y los hijos que están aprendiendo el castellano, el español, y que Dios envíe obreros, asimismo, a nuestras vidas, que Dios siga cambiándonos a través de la situación que vivimos y podamos buscar agradecerle y vivir para Él. Vamos a orar. Padre, gracias porque tenemos la oportunidad de estar en esta situación mundial y tú tienes tus planes, tu propósito, tu llamado, y tú, Señor, sabes lo que viene y quieres que nosotros nos unamos a tu propósito, a tu plan y hagamos tu obra. Por eso rogamos no solamente por la situación de nuestra área, de nuestra comunidad, de nuestra ciudad o país, pero también por el mundo completo. Y en este momento estamos incluyendo a los Puno Quechua, a este grupo que tiene este dialecto y que vive ahí en el departamento de Puno. Rogamos que tú, Señor, estés trabajando en sus vidas, que tú hables a sus corazones, que ellos puedan buscarte sinceramente y que tú muevas iglesias y creyentes que puedan, incluyéndonos a nosotros, orar sabiamente y con intención de buscar tu gloria, y que ellos se entreguen a ti, oremos por ellos y también estemos dispuestos, Señor, a ir llevando tu palabra. Guíanos, dirígenos y permítenos ser de bendición y tener los sueños que tú tienes, los pensamientos que tú tienes, que son de bien, de bendición para esta humanidad. Es un llamado que tú haces a cada vida, que podamos responder diciendo: aquí estoy, Señor, envíame a mí. Y a los que no son creyentes, que puedan responder diciendo: aquí estoy, quiero entregarme a ti y buscarte de todo corazón. Háblanos hoy, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Y aquí estamos un domingo más, ¿verdad? Todavía en casita y no poder hacerlo viniendo a la reunión. Sin embargo, podemos hacerlo aquí y meditar en la palabra de Dios, a saber que Dios nos llama para tener sueños grandes. Estamos hablando de atrévete a soñar. Y quiero aclarar esta palabra porque tiene varios significados y a veces se ha usado mal, ¿verdad? Diciendo tienes sueños, hablando del aspecto quizás simplemente positivo y de emprendedores, ¿verdad? Un pensamiento positivo y sueña en grande y vive la vida grande. No estoy hablando de aspectos financieros, ¿verdad? De que puedes ganar 1 millón e irte al infierno. Dice la Biblia que la vida no consiste en la abundancia de los bienes que se tienen. Estamos hablando de tener los pensamientos de Dios. Muchas veces decimos: ¿y cuál es tu sueño? Pues mi sueño es llegar a ser un misionero, o llegar a ser esto, un creyente maduro y vivir para Dios.
¿verdad? Mi sueño es ver iglesias crecientes que proclaman, predican la palabra de Dios. Mi sueño, y hablamos de sueño como mi pensamiento y mi deseo, y en un sentido eso es lo que queremos enfatizar. Nuestros sueños como nuestros pensamientos, nuestros deseos, y más que nada saber que Dios nos ha llamado para esto. De hecho, Dios nos hizo con esa capacidad. ¿Por qué? Porque fuimos creados a imagen de Dios. Dios nos dio el regalo del pensamiento, de la imaginación, de poder soñar. De hecho, hay estudiosos que dicen que nosotros pensamos en imágenes, no en palabras, sino en imágenes. Por lo tanto, vemos cómo la Biblia nos habla de un Dios que imagina. Dice la Biblia que Él tiene pensamientos y sus pensamientos son mucho más grandes que los nuestros. De hecho, Dios imaginó el mundo, Él vio las cosas y Él ve todas las cosas, y Él tiene sus planes hechos porque tiene, digámoslo así, su sueño, su propósito, su plan establecido, y Dios lo hizo de tal manera que cuando vemos, por ejemplo, en la Biblia acerca de cómo llama esto, el apóstol Pedro habla de la presciencia de Dios. Pre quiere decir antes, ciencia, conocimiento, o sea, el conocimiento anticipado de Dios. De tal manera que Dios ve las cosas por anticipado, tiene, si lo podemos usar así, un sueño, o su pensamiento lo tiene fijo en lo que Él quiere y que va a lograrse, y Dios quiere que tú y yo podamos también tener esos sueños, esos pensamientos que Él quiere que tengamos. Él nos hizo a su imagen, por lo tanto, somos personas que tenemos imaginación. Y en la imaginación, nuestros pensamientos son una herramienta para poder utilizarla o para bien o para mal. Podemos usarla para bien o para mal. De hecho, en la Biblia encontramos 3 categorías en relación a los sueños o al pensamiento o a la imaginación. Y la Biblia nos dice 3 cosas con relación a esto. Primero, algunas cosas que no deberíamos soñar. Hay algunas cosas que no deberíamos soñar. La Biblia llama a estas cosas imaginaciones malas o malvadas o vanas, vacías. Por ejemplo, un tipo de preocupación o de pensamiento, de imaginación o de sueño, vamos a decirlo así, esos sueños vacíos y malos son algunos que podríamos llamar, uno de ellos, preocupación. La preocupación es un sueño malo, una imaginación malvada, vacía, vana, porque nos lleva a estar pensando en las cosas malas como pudieran ser. ¿Y si llueve? ¿Y si choco? ¿Y si se muere? Y empezamos a preocuparnos en cosas que Dios dice, no, tú no eres Dios, no tienes control de nada, tienes que confiar en mí y no preocuparte. La lujuria es otro tipo de imaginación o sueños malos, ¿verdad? Cuando estamos pensando en cosas malvadas o en hacer las cosas que Dios no le agradan. En ciertos momentos, ¿verdad? Él creó, por ejemplo, el sexo para el matrimonio y dijo que sea honrosos en todos el matrimonio, pero muchas veces vamos más allá y empezamos a imaginar, y hasta ahí viene el problema de la pornografía y todo esto que estamos viendo en el mundo y viviendo en esta situación, porque la gente imagina, piensa, sueña en cosas que a Dios no le agradan. ¿Y por qué? Porque son malas para nuestra vida. Otro sería la venganza. Cuando estamos soñando, imaginando, pensando cómo lograr una revancha en aquel que me hizo esto, me las va a pagar. Y la venganza también no es algo que deberíamos tener ahí. De hecho, la Biblia nos habla de por qué Dios destruyó al mundo. Y si usted va, o si vas a la Biblia, en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis, y vamos a encontrar la narración sobre Noé. Dice la Biblia, y en Génesis 6, que el pensamiento, Dios destruyó el mundo porque el pensamiento de los hombres era constantemente el mal. Sus imaginaciones, su pensamiento, su sueño, ¿verdad? Yo quiero hacer y lograr esto. Si vamos a usar la palabra sueño en ese sentido, el tenerlo en la mente y decir yo quiero llegar a esto. Y a qué llegaron, a vivir una vida perdida, malvada, y dice que Dios vio que todo estaba podrido y destruyó el mundo. Así que Dios dice, no debería soñar en cosas malvadas, en imaginaciones malignas. Y es lo que estamos viviendo hoy en día.
estaba hablando en nuestra estación de radio, Radio Pesca, ¿verdad? Acerca de esta situación, me han preguntado, ¿y el coronavirus será un castigo de Dios? En parte sí. La Biblia dice que Dios castiga la maldad de los hombres, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Puedes leer Romanos 2, pero puedes leer capítulo 1, 2 y 3. Y dice la Biblia que Dios es bondadoso, que Dios no nos ha destruido, pero que Él va a castigar a los que hacen el mal, que detienen la verdad con su injusticia, y también dice que Él va a disciplinar a los suyos, a los que son sus hijos, cuando no estamos haciendo lo que Él quiere. Como un padre amoroso tiene que jalarle la oreja al hijo y decir, estás mal, tienes que alinearte y ponerte bien. Y Dios lo hace, pero también es un llamado. Dice Dios, ¿no entiendes? Yo te estoy llamando para que te arrepientas, pero eres terco y no te quieres arrepentir, dice ahí en Romanos 2. Por lo tanto, hay cosas que no deberíamos soñar, o sea, pensar o tener en nuestra mente. Hay algunas cosas, segunda categoría, que no podemos soñar, porque no podemos imaginar la realidad. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios es tan grande que ni siquiera podemos imaginar cuán grande es, qué tan poderoso es. Por eso allá en Éxodo 20, versículos 4 y 5 dice, no te harás imagen, no te lo imagines siquiera, ni ninguna semejanza especialmente de Dios o de lo que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y esto nos habla de no hacernos imagen para adorarla o para honrarla, para pedirle, para hacerlo como si fuera mayor que los demás o que nosotros, ¿verdad? Es que tiene más poder, más gracia, más relación con Dios. Dice la Biblia, no te hagas imagen para honrarla, para adorarla, para pedirle, para rezarle o cualquier otra cosa. Así que son cosas que no podemos soñar. Tú no puedes soñar qué tan grande es Dios, así que los que se hacen una imagen de Dios sigue siendo eso, imaginación. Un sueño que no debe ser. Por eso ahí en 2 Corintios 5, 16 dice, de manera, dice el apóstol Pablo, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. En otras palabras, el apóstol Pablo dice, ya no voy a tener la misma idea de Jesucristo como humano, porque Él es Dios, ¿verdad? A Él no lo puedo hacer una figura de Cristo según la carne y empezar a decir, ahí está Jesús, este es Cristo, hay que adorarle. Por eso no podemos tener una imaginación, una imagen de Jesucristo y decir, pídele a Jesucristo o al corazón de Jesús, ¿verdad? No podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque no sabemos, dice el apóstol Pablo, inclusive aunque lo hayamos conocido, ya no lo conocemos así. Y nadie tiene ninguna fotografía de Jesús, y es con propósito para que no nos hagamos imágenes o imaginaciones. Y tercero, hay algunas cosas que sí deberíamos imaginar o soñar. ¿Cuáles son? O sea, tener en nuestra mente. ¿Cuáles son? Filipenses 4:8 nos dice, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente, escuche, ocupada en eso. Mantengan su mente ocupada en eso. Eso es importante. ¿En qué debes mantener tu mente ocupada? O sea, soñar. ¿O en qué debes imaginar? En otras palabras, ¿en qué debe estar ocupada tu mente? ¿Ok? En las cosas que valen la pena, en las cosas que Dios creó, en lo agradable, lo hermoso, lo admirable, lo que es para bienestar y bendición de otros. Así que hoy quiero tomar algunos textos de la Biblia que nos muestran algo acerca de este tema y quizá mencionar algo del testimonio, ¿verdad? De lo que Dios hace en las vidas, especialmente al conocer a Jesucristo, ya por más de 50 años andar caminando con Cristo Jesús. Y eso hace una diferencia. Yo quiero invitarte a que tomes el testimonio de una vida que ha caminado con Cristo por más de 50 años, que es un llamado para ti. Así que esto debe hacer una diferencia en tu vida también, y tú debes ampliar la manera en que piensas, en que ves las cosas, en que imaginas, ampliar
tu visión acerca de la familia, la carrera, tu vida, Dios y todo lo demás. ¿Qué hemos aprendido de una vida de sueños dados por Dios? Bueno, estas cosas que hemos aprendido, no nada más por experiencia, sino porque la Biblia las presenta, nos damos cuenta que deben ser parte de nuestra vida. Los sueños dados por Dios. Porque mucha gente tiene sus propios sueños y realmente son pesadillas, ¿verdad? Llegan a ser pesadillas que dañan su vida y dañan a las de los demás. ¿Cuál es lo que hemos aprendido y que la Biblia presenta acerca de los sueños, las visiones? Y no estoy hablando de cómo la usan, mal usan hoy en día, ¿verdad? De Dios me habló, me dio un sueño, me habló en un sueño. No, Dios habló en su palabra. Sin embargo, sueño, estoy hablando de en qué estás ocupando tu mente. Mi sueño, decimos, es llegar a ser como Cristo. O sea, mi meta, mi pensar, mi imaginación, mi mente está puesta ahí. ¿Qué hemos aprendido? Primero, que nuestros sueños dan forma a nuestra vida. Mis sueños dan forma a mi vida. En otras palabras, la manera en que piensas afecta la forma en que vives, o sea, la forma en que te sientes. La forma en que te sientes afecta la forma en que actúas. Por lo tanto, si quieres cambiar la forma de actuar, necesitas cambiar tu forma de pensar. Mira, aquí dice en Proverbios 27:3, pues como piensa dentro de sí, así es él. Como una persona piensa ahí adentro, imagina, sueña, así es la persona. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 12:2 dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, según el pensamiento, los sueños, la forma de vida de la gente hoy, de lo que ellos tienen en su mente. Dice, al contrario, escuche, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Un gran escritor, creyente, cristiano, C.S. Lewis, este hombre en el siglo pasado dijo, la imaginación es el órgano de la intención. La imaginación es el órgano de la intención. Por lo tanto, tenemos que saber que esa imaginación, que ese pensamiento, que eso que tienes, va a trabajar en tu vida, te va a convertir en algo de acuerdo a lo que tú tienes ahí adentro. Por lo tanto, Dios nos advirtió de mal usar ese poder de la imaginación. Por ejemplo, allí en la Biblia, en Génesis 11, nos presenta el caso de Babel. Una torre que estaban construyendo, una gigantesca torre que realmente iba a ser un ídolo. Y Dios nos advierte acerca de Babel en esto. Mire lo que dice Génesis 11:6, la advertencia de Dios acerca de Babel. Dice, el Señor dijo, esta gente es una sola y todos ellos tienen un solo lenguaje. Ya han comenzado su obra y ahora nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. ¿Qué pasó? Esta gente tenía su pensamiento bien hecho, ¿verdad? Su imaginación, su sueño, nuestro sueño, nuestra meta es hacer una torre que llegue hasta el cielo, ¿verdad? Un ídolo. Esto es lo que nos va a dar nombre, esto es lo que nos va a hacer grandes. Y se olvidaron de Dios. Por lo tanto, esto nos enseña algo, esto que está allí, mire, porque nos presenta tres cosas importantes. Y esto nos llevaría a pensar a nuestra vida. ¿Cómo logramos hacer lo imposible? ¿Cómo logramos hacer algo que está muy difícil de hacer? Aunque esto lo estaban haciendo para mal, también se puede aplicar para bien. Escucha, dice lo primero que hay aquí. Dice, esta gente es una sola, dijo Dios. Esto nos habla de que hay tres cosas, como mencioné, que nos llevan a lograr los sueños. Y una de esos es la unidad. Esta gente es una sola. A veces en nuestra vida la comunidad no se une. Y hemos escuchado que dicen, si no nos unimos no lo logramos. Y es verdad en un sentido. De hecho, como iglesia, yo espero que todos aquí en la PIPS, la primera iglesia bautista hispana de Savannah, estén escuchando y quizá tú eres miembro de otra iglesia, ¿verdad? Buscas la gloria de Dios. Hay que unirte al lugar donde Dios te puso. Ahí el diablo quiere desunir, llega con problemas, empieza a hablarnos y mira a aquel hermano, aquella persona, mira al pastor, mira allá y él quiere esto y empezamos a poner problemas
y hay desunión. La desunión es del diablo. De hecho, alguien hablaba de las matemáticas. ¿Cuál es la matemática de Dios y cuál es la matemática del diablo? La matemática de Dios es la multiplicación. Dios multiplica. La del diablo es la división, ¿verdad? Él divide. ¿Y cómo está tu vida? ¿Te está dividiendo y alejando de los demás? ¿Sabes qué? El que sale perdiendo eres tú. Porque un creyente alejado es fácil presa de Satanás, más fácil presa, ¿verdad? Del diablo. Por lo tanto, hay tres cosas, dijimos. La uno es la unidad. Esta gente es una sola. Es lo que el Señor dijo, lo que Dios dijo. Volteó y dijo, esta gente es una sola, lo van a lograr. Segundo, todos ellos tienen un solo lenguaje. La segunda cosa es la comunicación. Una comunicación clara. Cuando hablamos, este es el mensaje, es lo que la Biblia dice, es lo que queremos hacer. Cuando comunicamos, eso es importante y tenemos que aprender y crecer en una buena comunicación, ¿verdad? Dice aquí, tienen un solo lenguaje, se entienden, hablan con claridad, lo que dicen es entendible para ellos. Y tercero, sigue diciendo, ya han comenzado su obra y ahora nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Tienen un sueño, tienen un pensamiento, tienen una meta. Así que al tener esa meta, ese sueño, esa idea, ya fija, eso es lo que queremos lograr, ahí queremos llegar. Y es importante, ¿qué es lo que quieres en la vida? Oh, yo quiero ser millonario, eso no es lo importante. ¿Quieres ser lo que Dios quiere? Entonces, como dijimos, tienen que ser los sueños que Dios da. Y si Dios dice, yo quiero hacer de esto de tu vida, por eso dice que Él preparó las cosas de antemano, desde antes, para que andemos en esas buenas obras, que Él soñó, que Él pensó, que Él tiene como meta para tu vida y que tú debes tenerlo. Segundo, soñar es necesario para vivir por fe. Soñar es necesario para vivir por fe. Dice Hebreos 11:1, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. En un sentido es una forma de ver. Aquí dice que todo lo que esperamos, que Dios promete, no nuestros sueños inventados, pero que Dios promete, cuando lo creemos va a suceder. No que puede ocurrir, eso es esperanza. Cuando lo crees va a suceder, es lo que creemos, entonces eso es fe. Y aquí dice que esta es la evidencia de las cosas que todavía no podemos ver. Y es importante porque la Biblia dice que Dios te dio dos maneras de ver. Primero, tú puedes ver a través de tus ojos físicos. Pero, en segundo lugar, tú puedes ver con la imaginación en tu mente. Imaginas cosas en tu mente. Por supuesto, eso es lo que podemos llamar, dijimos, sueños o pensar, metas, y las puedes visualizar. De hecho, esa es otra manera de ver. Cuando no puedes ver algo con tus ojos físicos, tienes que verlo con tu mente, imaginarlo, soñarlo. Mira lo que dice, por ejemplo, acerca de Abraham. Tú puedes leer que Abraham, el padre de la fe, de hecho es presentado ahí en Hebreos 11, en el lugar que Dios pone a los héroes de la fe. Y dice allá en Génesis 15, 5 y 6, hablando de Abraham, dice, entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira el cielo, y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham tuvo fe, o sea, creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Fue justificado por su fe. ¿Y cuál era? Que Abraham salió y Dios le dijo, mira las estrellas. Sueña, imagínate, todas esas. Esa es la cantidad de hijos que vas a tener. Y él se la creyó y dijo, entonces yo soy Abraham, el padre de una multitud. Él creyó lo que Dios le dijo. ¿Qué te dice Dios en la Biblia? Por ejemplo, dice, todo aquel que en él cree no se pierde, tiene vida eterna. ¿Y cuánta gente anda? Y si me voy al infierno y si me pierdo, dice la Biblia, si tú tienes a Jesús de veras y tú lo puedes ver en tu vida, ¿cómo? Porque Él te está transformando, entonces tienes vida eterna. Y allá en sus cartas, el mismo que escribe Juan el Evangelio en sus cartas, dice, y esto les escribo para que sepan que tienen vida eterna en Él. Así que si tú le crees a Dios, vas a vivir con eso en tu mente y vas a hacer las cosas que Dios te pide. Abraham le dijo, tú vas a ser padre de muchos. ¿Ves esto? Imagina, así va a ser tu descendencia. Por eso en 2 Corintios 4:18 el apóstol Pablo dice, no nos fijamos en las cosas que se ven,
sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y en 2 Corintios 5:7 dice, por fe andamos, no por vista. Y esto está hablando de cuando pensamos en qué va a pasar cuando yo me muera. Se sale el alma, se va, dice Pablo ahí en 2 Corintios 5, va a Dios, ¿verdad? Y va a estar con Dios y tú eres creyente. Que alguien dirá, pero yo no lo veo, dice Pablo, por fe andamos, no por vista. Las cosas que vive el creyente deben ser por fe, creerle a Dios y decir, Señor, esa es la meta, la que tú tienes para mi vida. 3. Las grandes vidas se construyen alrededor de grandes sueños. Cuando hablamos de nuestro tema, una fe atrevida, yo les dije que quiero ayudarles a que ustedes crezcan en su vida espiritual. Quiero ayudarte a crecer tu imaginación, tu mente, para que la enfoques en lo que Dios quiere. Quiero ayudarte para que tú seas una persona grande a los ojos de Dios. Que sueñes, que visualices, que piensen en cómo Dios quiere usar tu carrera, tu futuro, tu dinero, tu familia, tu ministerio, toda tu vida. Él quiere usar todo de ti, no nomás una parte. Él quiere usarte por completo, y para eso tú tienes que visualizar qué Dios quiere de tu vida. ¿Por qué te dio un carro así? ¿Por qué te dio una casa en tal lugar? ¿Por qué te dio unos hijos? ¿O no te ha dado hijos? ¿O no te ha dado esposo o esposa hasta este momento? Etcétera. ¿Qué debes estar haciendo por Dios y para Dios? ¿Y cuál es tu meta? ¿Qué tienes en tus sueños, en tu mente? Efesios 1:18 dice, pido también, dice el apóstol Pablo, que les sean iluminados los ojos del corazón. Dijimos que hay dos formas de ver. Ver con los ojos físicos, pero ahí está la segunda, lo que decíamos, los ojos del corazón. Otra vez, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Él está diciendo, pido que tu imaginación sea tan vívida, tan real en tu vida, que esos sueños sean tan reales que con esa fe puedas seguir adelante en el plan y el propósito de Dios para ti. El llamado que Dios te ha hecho tiene un plan, Dios tiene un llamado para ti. Y la mayoría de la gente pierde ese propósito de Dios. ¿Por qué? Porque están siguiendo sus sueños, sus pesadillas, en lugar de seguir el sueño de Dios. Así que es importante seguir el sueño de Dios. Por eso en Proverbios 29:18 dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Y está hablando, es cierto, de la visión de la palabra. Donde no hay palabra en nuestra vida, donde no vemos lo que Dios ve, como Dios lo ve, el pueblo está perdido. Así que tenemos que descubrir el sueño de Dios para nuestra vida. Y esto queremos hacerlo durante este tiempo que estamos teniendo de una fe atrevida. Y yo les dije al principio que los voy a empujar, que los voy a retar para descubrir cuál es el sueño de Dios para nuestra vida, y no sigamos nuestros sueños, sino el sueño de Dios. Cuarto, el sueño de Dios para mi vida es más grande que mi sueño. El sueño de Dios para mi vida es más grande que mi sueño. Por ejemplo, tú puedes tener un sueño de ser millonario, ¿verdad? Tu imaginación es que yo quiero ser rico. De hecho, la Biblia dice que los que quieren enriquecerse caen en condenación y en lazo del diablo, ¿verdad? Es que yo quiero ser millonario, quiero tener una empresa. Ahora, ¿para qué la quieres tener? Sería el punto. Si Dios te da algo, también es con un propósito. ¿O crees que Dios te puso en la tierra solamente para vivir para ti mismo? Para decir, es que qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero. Por supuesto que no. Dios te puso con propósito. Dice aquí en Efesios 3:20. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su poder que actúa en nosotros. Él puede lograr mucho más de lo que puedes imaginar. ¿Pero para qué? Empieza a decir que toda la gloria sea para Dios. Todo lo que Dios quiere y puede hacer en tu vida es para su honra y su gloria. Y Dios puede hacer mucho más de lo que podemos pensar, imaginar o soñar. Por lo tanto, Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Dios es el que
tiene un sueño para ti, una meta para ti, y dice, Dios, mira, si tú supieras lo que yo puedo hacer en tu vida, cómo puedo bendecir tu vida, yo tengo un sueño, un pensamiento muy grande para ti, yo te puedo usar en gran manera, y tú no tienes idea de lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Por qué? Porque tú tienes tus propios sueños, pero tú debes basar tu sueño no en lo que piensas que puedes hacer, sino en lo que Dios puede y quiere hacer en tu vida. Por ejemplo, ¿verdad? Nosotros, gracias a Dios, tenemos el edificio que Dios nos dio, el templo, ¿verdad? En alguna manera Dios movió todo, porque todas las cosas son de Dios, no son de nosotros, ¿verdad? Así que lo pusieron a nuestro nombre, pero no debemos quedarnos ahí. Si estamos muy a gusto, tranquilitos, Dios nos va a mover. Y yo creo que esto que está pasando en nuestro mundo es una zarandeada para decir, mira qué tranquilo estabas ahí con que yo esté aquí y sea salvo y mi familia, y se acabó. Y todos los cientos o miles de gentes que no conocen de Cristo, que se están perdiendo, ¿qué está pasando? ¿No piensas en ellos? Hemos dicho, mientras haya una persona que no conozca a Cristo, tenemos que luchar, orar y trabajar, y hay que hacerle espacio. Si el Señor nos permite, podemos construir un templo más grande, ¿verdad? Que podamos tener ese terreno que el Señor nos está abriendo puertas, y luego podemos comprometernos con Él. Señor, todo es tuyo, de lo recibido de tu mano te damos, y es para tu honra, como dice aquí, para tu gloria. No es para mi gloria, no es para mí, es porque la gloria te pertenece, y entonces podemos hacerlo. Y alguien dirá, ¿y quién te piensas que eres para pensar en grande y hacer un templo quizá para 1000 gentes? O esto? Esa es la pregunta equivocada. ¿Quién piensas que eres? La pregunta no es quién pensamos que somos, la pregunta es ¿quién es Dios? Ese es el verdadero asunto. ¿Quién es Dios? Yo tengo que dejar que el tamaño de mi Dios determine el tamaño de mis metas. ¿Qué tan grande es tu Dios? Es que tengo un Dios chiquitito como para 50 gentes. Está bien, conforme a tu fe, se ha hecho. Pero ¿qué creemos que Dios puede hacer y quiere hacer con nuestra vida en cuanto a toda esa gente que no conoce a Cristo? Si Él promete que si nosotros hablamos y hacemos discípulos, Él va a mover vidas. Es su propósito, así que Él te está llamando. De hecho, aquí está el versículo para memorizar, Romanos 8:28, que dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿Quién más? Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Romanos 8:28, lo repetimos. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Romanos 8:28. Apréndelo, medítalo y vívelo, que Dios va a mover todo para el bien de su pueblo y para el bien de los que Él ha llamado y va a llamar. 5. La duda es el enemigo de los sueños. La duda y el sueño neutralizan lo que Dios quiere hacer en tu vida. Son los enemigos de los sueños, de los pensamientos de Dios. ¿Por qué? Porque soñar requiere valentía. ¿Por qué? Bueno, porque tú sabes que la mayoría de personas no tienen los sueños de Dios para sus vidas. Y cuando llegan a tener un sueño de Dios, Dios dice, yo te quiero usar aquí, entonces tienen miedo de fracasar. Hay muchos que les pedimos, puede dar una clase de escuela dominical, puede dirigir, puede hacer esto, puede venir es que no puedo, ¿verdad? Y empiezan a hacerse hacia atrás porque tienen miedo de fracasar. Pero el miedo y la duda dañan nuestra visión de Dios, de lo que Él quiere para nosotros. Por ejemplo, tú cuando eras niño tenías una gran imaginación. Normalmente los niños tienen una enorme cantidad de imaginación, pero entre más crecemos, la imaginación se va oxidando, ¿verdad? Vamos perdiendo, dejamos de imaginar cómo serían las cosas y empezamos a vivir de la manera en que son las cosas. No te imaginas lo que podrían ser, solo si piensas en lo que Dios puede hacer, y empezamos a dejar de usar ese músculo de la imaginación en nuestra vida. La duda es el otro enemigo. ¿Por qué? Porque se necesita valentía para poder vivir la vida que Dios quiere que vivas. Valentía es hacer lo que más
temes hacer. Si tú no tienes miedo, no necesitas valentía. No hace falta valor. La valentía solo sucede cuando tienes miedo y cuando tienes un miedo grande. La valentía es cuando tienes mucho miedo y dices, de todas maneras lo voy a hacer. No voy a dejar que el miedo domine mi vida. Así que voy a hacerlo moviéndome hacia adelante, aún temblando, pero voy a avanzar más allá del miedo. De todas maneras lo voy a hacer y entonces Dios se va a mostrar y te va a usar y va a hacer grandes cosas. De hecho, mira lo que dice aquí en Santiago capítulo 1, versículos 5 al 7. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Pero cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios, no en sus sueños, no en sus pensamientos, su fe en Dios que les va a guiar a esas metas de fe, pero que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Escuche, esas personas no deberían esperar nada del Señor. Así que, ¿sabes lo que tienes que hacer? Bueno, entonces tienes que creer. Tienes que hacer a un lado tus dudas. En otras palabras, tienes que dudar de tus dudas y creer en tus creencias. El problema que tenemos hoy es que hacemos lo contrario. Creemos en nuestras dudas y dudamos de nuestras creencias. Las dudas están destinadas a ser dudas. Las creencias están hechas para ser creídas. Así que yo te invito a que creas en tus creencias y dudes de tus dudas. Por lo tanto, la imaginación en tu vida va a ser gobernada o bien por el miedo, por las dudas o por la fe. Es tu decisión. Nadie más va a decidir por ti que tú. Tú tienes que decidir. Por eso me encanta cuando aquel hombre llega pidiendo al Señor Jesucristo ayuda, que sane a su hijo y dice, ten misericordia de nosotros. Allá en Marcos 9 dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Llega a decirle a Jesús, si puedes. ¿Cómo que sí puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante, el padre clamó, sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Eso es importante. Creo, pero ayúdame, porque hay incredulidad en mi vida. Me gustaría haber aprendido hace mucho tiempo atrás esto. Ojalá que alguien me hubiera dicho que no tengo que tener todas las respuestas a mis dudas, que no debo tener todas mis dudas resueltas y mis preguntas con su respuesta respectiva para poder seguir a Jesucristo y disfrutar de todos los beneficios de ello. Como les mencioné al principio, he estado caminando con Cristo Jesús por más de 50 años y todavía tengo preguntas, todavía tengo dudas. Es más, tengo una lista de ellas, ¿verdad? De las preguntas. Y cuando yo llegue al cielo, tú te puedes poner detrás de mí porque yo voy a estar ahí en la línea, haciendo línea para decirle al Señor, ¿y por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste aquello? Señor, yo dudé de esto, no pensé que esto hubiera sido bueno, y muchas cosas que yo le voy a preguntar al Señor, y voy a ir a través de mi lista de preguntas y de mis dudas. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que tengo algunas dudas. Así que no por no tener dudas vamos a ser mejores, sino por ir más allá de nuestras dudas. Si yo hubiera pensado que tendría que responder a todas mis dudas y a todas mis preguntas para poder ser cristiano, ni siquiera sería cristiano. Lo que he aprendido, y tienes que oír esto, ¿verdad?, es que no tengo que entender una cosa para que yo me beneficie de ella. No tengo que tenerlo todo planeado para que yo me beneficie de ello. No necesito saber cómo funcionan los frenos de un carro para frenar. No necesito saber cómo funciona el celular para usarlo. Simplemente lo uso y tengo los beneficios sin saber cómo funciona. Y tú puedes vivir por fe en lo que Dios dice, aunque no entiendas cómo funciona. 6. El Espíritu de Dios y la palabra de Dios llenan mis sueños. Esta es la otra verdad con respecto a los sueños. El Espíritu de Dios y su palabra llenan los sueños. Juan 14, dice el Señor Jesús,
yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor. Otra versión traduce otro consolador. Alguien que viene a estar de su parte, de su lado. Quien va a estar con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, dice Jesús, quien les guía a toda verdad. Ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Cuando Cristo se fue, entonces vino el Espíritu Santo y desde que vino en Hechos 2, cada creyente es una habitación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en la vida de cada cristiano verdadero. Dice la Biblia en Romanos que si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es cristiano, no es de Él. Por lo tanto, Dios te da su Espíritu Santo y es de ahí de donde viene el poder. No estamos hablando de psicología de autoayuda, no es construirte a ti mismo con una actitud mental positiva, no, estamos hablando del poder de Dios, del Espíritu Santo, y déjame decirte que el Espíritu Santo no trabaja en el aire. Él trabaja en tu vida aplicando, dice ahí que nos guiará toda la verdad, y el Señor Jesucristo dijo, tu palabra es verdad. Dice la Biblia que el Espíritu Santo guió, inspiró a los autores bíblicos para escribir lo que es correcto, lo que es verdadero y es para nuestra vida. Así que no va a llegar el Espíritu Santo como un viento a tu mente, te lo va a cambiar. La va a cambiar a través de la Biblia. Por eso en el Salmo 119, 27 dice el salmista, ayúdame a comprender el significado de tus mandamientos y meditaré en tus maravillosas obras. Así que Dios, el Espíritu Santo, va a trabajar en tu mente con la Biblia y te va a iluminar para que tú puedas entender el plan y la voluntad de Dios para tu vida. Por lo tanto, ¿cuál es la clave? La clave es tener un tiempo diario a solas con Dios. Es más fácil escuchar a Dios cuando estás relajado que cuando estás estresado, cuando estás solo concentrado en algo y no estás lleno de situaciones o problemas, ¿verdad? Por eso Isaías 54 dice, el Señor soberano me ha dado sus palabras de sabiduría para que yo sepa consolar a los fatigados. Mañana tras mañana me despierta y me abre el entendimiento a su voluntad. Dios hace eso, el Espíritu Santo hace eso y aplica lo espiritual a lo espiritual. Te da un sueño, el sueño de Dios, el pensar de Dios para que tu vida cambie. De hecho, ahí viene el punto 7, los sueños de Dios. El desarrollo de mi carácter aclara mi sueño. Cuando tú creces, vas a ver mejor el sueño que Dios tiene para tu vida. Así que lo que tú necesitas hacer es concentrarte, tener tu sueño, tus pensamientos en lo que Dios quiere. ¿Y qué quiere Dios? Que crezcas espiritualmente. Porque entre más madures, más clara será la visión de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Mientras más cualidades añadas a tu carácter, entonces tu vida va a seguir creciendo y va a ser capaz de ver las cosas con más claridad. Por eso el apóstol Pedro dice, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. O sea que esta fe atrevida tiene que crecer. ¿Cómo? Complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento. El conocimiento con control propio. El control propio con perseverancia. La perseverancia con sumisión a Dios. La sumisión a Dios con afecto fraternal. Y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esa manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero, escucha, los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista, son ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. ¿Eres ciego? ¿No tienes la visión de Dios? ¿No tienes el sueño de Dios? ¿No tienes el pensar de Dios? La razón por la que no puedes ver la visión de Dios es que no estás creciendo o no estás creciendo lo suficiente. Y es mi invitación de una fe atrevida. Tienes que crecer y quizá Dios mandó esta situación del coronavirus para que tú pienses, ¿cómo estoy con Dios? Si tú estás feliz de no llegar al templo y de no compartir con los demás, de no dar tu diezmo, de no usar tus dones y talentos y habilidades, etcétera, y estás feliz por ello, quiere decir que te falta crecer. Eres como un niño que nomás piensa en sí mismo y quiere todo para sí mismo. Pero si tú estás quizá triste, añorando, pensando,
diciendo, Señor, me hace falta. Señor, ¿cómo puedo? Y quizá mandas mensajes de la palabra, ves y compartes, oras por los demás y usas tu tiempo en tu relación con Dios en este momento de quietud. Entonces tu vida va a crecer y vas a tener el sueño de Dios. Y por último, si el sueño es de Dios, de alguna forma se va a conectar con su iglesia y con su plan para el mundo. ¿Qué sueño tienes? El sueño no es para ti. Dios no te va a dar un sueño centrado en ti mismo, desconectado de lo que Él quiere hacer con el mundo. Él quiere usarte para su sueño. Él quiere usarte para su plan. ¿Y cuál es el plan de Dios? El plan para el mundo. Bueno, que Dios está construyendo una familia. Ya lo he dicho desde antes y esto es bíblico, viene de la palabra y Dios quiere recalcárnoslo. El plan de Dios es que Dios está construyendo una familia y Él está tomando miembros de la familia de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, de cada lugar del mundo. Dios no te creó para vivir en la tierra y que vivas una vida centrada en ti mismo, egoísta, donde te levantas a trabajar, vas y haces algo de dinero, vuelves a la casa, ves la televisión y te vas a dormir. Al fin de cuentas, estás acumulando un poco de dinero para cuando te retiras y te mueras. ¿Realmente crees que es todo para lo que Dios te puso aquí en la tierra? No. Dios te puso para que seas parte de su plan. Él dijo, ve y haz discípulos. Si Él te da un sueño, el sueño de Él, no tu sueño, este va a impactar de alguna manera a su iglesia y su plan para todo el mundo. Cuando tú llegues, es que Dios quiere que este templo esté lleno. Dios quiere que mi vecino conozca de Cristo. Dios quiere, sí, Dios quiere, ya lo dijo. Y Él te lo está poniendo como un pensamiento, como un sueño, como una idea que quiere realizar en tu vida y a través de tu vida. De hecho, el domingo pasado, domingo de resurrección, celebramos que Cristo se levantó de entre los muertos. Y cuando Él se levantó de entre los muertos, Él resucitó, estuvo 40 días antes de irse al cielo. Y antes de irse al cielo, Él reunió a sus discípulos, ¿verdad? Y les dio lo que es llamada la gran comisión. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a los discípulos, hagan discípulos y luego bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado. Y es por eso que existimos como Primera Iglesia Bautista Hispana de Savannah, como PIBS. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a la pesca y entre eso dijimos ya que una de estas cosas es el gran mandamiento y la gran comisión. Y la gran comisión es por qué existimos. Tú sabes, ya lo mencionamos, hay 2.3 billones de cristianos en el mundo. Eso significa que los cristianos, que la iglesia de Cristo es más grande que China, que la iglesia de Cristo es más grande que la India, que la iglesia de Cristo es más grande que China y la India juntas. Es la cosa más grande del planeta. ¿Por qué? Porque Dios creó su iglesia y es el propósito de la historia, llevar a muchos hijos con Él. Y si Dios va a tener un sueño para tu vida, un sueño que es específico para ti, Él va a trabajar en tu vida y Él va a conectarte a ti con su plan general. Y el plan general es que su iglesia esté creciendo, que el reino de Dios siga creciendo y avanzando. Así que el propósito de Dios es la edificación de su familia para que lleven al reino con Él. Así que un día ese sueño o esa meta de Dios se va a terminar. Un día, dice la Biblia, cuando el último que tiene Dios preparado escucha el mensaje, responda, ¿verdad? El evangelio sea predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Ya tú no sabes ni yo sé la fecha. Quizás estamos ya muy cerca del fin, no sabemos cuándo, pero mientras Dios te tenga aquí, mientras Cristo no venga, Él te puso con un propósito, no te puso para que vivas para ti mismo. Por eso Marcos 8:35 dice, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. Y quiero terminar con algunas preguntas, porque realmente Dios no tiene prisa. Y Él mueve las cosas para
hablarte, para mostrarte su propósito. Él quiere mostrarte dónde quiere tenerte a ti, dónde quiere que estés. Y Él te puso hoy aquí, donde estás escuchando este mensaje, porque Dios quiere que tú escuches esto y este llamado. Y quiero que estas 3 preguntas con las que quiero terminar, las medites y empieces a considerar cuál es el sueño de Dios para mi vida. 3 preguntas. Primera, ¿qué tal si? Segunda, ¿por qué no? Y tercera, ¿por qué no yo? Primero, haces la pregunta, ¿y qué tal si? Y esto nos lleva a estar abierto a nuevas posibilidades. ¿Qué tal si hiciera esto? ¿Qué tal si hiciera aquello? Estoy abierto a lo que Dios quiera. Después, ¿por qué no? ¿Qué ves en el mundo que hay que hacer? ¿Qué es eso que no se está haciendo o que no se está haciendo bien? Porque muchos critican, es que no se está haciendo bien. Bueno, ¿qué no se está haciendo bien o qué no se está haciendo? O no se está haciendo lo suficiente. Tú ves un problema en el mundo o en la iglesia quizá, con el que tal vez tú puedes hacer una diferencia. Especialmente si Dios te lo está poniendo. Se está haciendo mal, yo lo puedo hacer mejor. Dios te puso ahí con un propósito. 3, ¿por qué yo no? ¿Por qué no ahora? Dios está buscando personas que estén cansadas en pensar en poquito, de vivir en forma mezquina, egoísta, de tener metas pequeñas, débiles, sueños centrados en uno mismo. Y así como te dije al principio que te voy a empujar en esta serie de una fe audaz, porque tú fuiste hecho para mucho más que una vida pequeñita en un pueblito, en un lugarcito. Fuiste hecho más que para ser una mamá, o un papá, o un campeón de fútbol. Tú fuiste hecho para mucho más que eso. El sueño de Dios, la visión de Dios, la meta de Dios para tu vida es tan grande que ni siquiera te lo puedes imaginar. Dios está buscando personas que den un paso y se muevan y vayan y decir, yo estoy aquí. Quiero decirte, yo estoy dentro. Y quiero invitarte, tú puedes ser mejor. Fuiste hecho para más de lo que estás viviendo ahora. Yo lo sé, porque Dios lo dice en su palabra. Fuiste hecho para más de lo que estás viviendo. Y no voy a dejar que sigas así, porque te amo mucho. Y porque yo quiero de parte de Dios invitarte, retarte, decirte que el sueño de Dios para tu vida es grande y tú tienes que responder. Por eso yo quisiera invitarte a orar sinceramente, a hablar con Dios y decirle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Quiero buscarte y seguirte y servirte. Y yo te invito a que lo hagas de todo corazón y ores diciéndole, Señor, aquí está mi vida. Aquí está, yo no he imaginado quizá lo que debo imaginar, no he pensado, no tengo en mi mente lo que debo hacer, pero aquí estoy. ¿Quieres orar junto conmigo? Y si tú no tienes a Jesucristo, hoy te puedas unir al grupo y decir, Señor, te entrego mi vida y vivo para ti. Vamos a orar. Señor, estamos delante de ti sabiendo que no hemos vivido la vida que tú quieres. No hemos usado nuestra imaginación, nuestro pensamiento en forma correcta. Hemos soñado en cosas que no deberíamos soñar. Pensado en cosas que no deberíamos, como el temor, como la preocupación y quizás hasta cosas feas que no son correctas. Pero Señor, queremos usar nuestra imaginación para soñar el sueño que tú quieres que soñemos. Señor, que nuestra vida, que mi vida sea transformada por ti, no por otras personas, no por lo que dijeron mis padres, no por lo que dice la sociedad. Señor, queremos que nuestra vida sea transformada por tu sueño. Queremos vivir por fe. Queremos tener una vida construida sobre tu meta, tu plan, tu sueño, tus pensamientos. Gracias, Señor, porque tu sueño para mi vida es más grande que mi sueño. Como hombre que vino a ti y diciendo, toma mi vida, quisiera llamar a aquellos que no lo tienen y que hoy digan, Señor, estoy aquí con dudas, pero quiero creer en ti. Y creo, ayúdame en incredulidad si alguien aquí no tiene a Jesucristo, que hoy pueda decir, Señor, empieza en mi vida, entra a mí, transfórmame, cámbiame. Quiero vivir desde hoy por ti y para ti, reconociendo que he pecado, me arrepiento de ello
y viviendo desde hoy en adelante con la presencia tuya en mi vida. Señor, queremos empezar un tiempo diario con lectura de la Biblia y oración, hablando contigo. Un momento tranquilo donde tu espíritu y tu palabra empiecen a transformar nuestra mente, nuestra imaginación. Queremos crecer en carácter, queremos añadir a nuestra fe esa visión que sea cada día más clara y más clara para ser parte de lo que tú estás haciendo en el mundo. Que demos nuestra vida a esa causa importante, a la gran comisión, a la meta de reunir a una familia que esté contigo, Señor, por toda la eternidad. Y, Señor, queremos desempeñar en alguna manera ese papel importante de construir tu familia, tu iglesia, tu reino y lograr tu plan para el mundo. Así que, Señor, aquí estamos diciendo sí a tu llamado. Y, Señor, te rogamos que tú seas quien esté levantando una generación de personas que sueñan en grande. Tú has dicho en tu palabra que en los últimos días, y estamos ya cercanos a esos últimos días, que los ancianos soñarán sueños, los jóvenes tendrán visiones, y, Señor, que tú vas a utilizar personas de todas las edades, de todas las etapas, de todas las razas, de todos los idiomas. Y tú quieres hacerlo. Perdónanos por nuestros pensamientos egoístas, por vivir centrados en nosotros mismos, por tener metas pequeñas, y ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a recordar que cuando tenemos un llamado para tu Hijo Jesús, para ti, nada es imposible. Y queremos responder ese llamado. Queremos que empieces un movimiento en nuestra vida, en nuestra iglesia, para que todas las fuerzas del infierno no puedan detener tu obra, tu reino, esta campaña de fe, de una fe atrevida, sino que sigamos firmes, creciendo en ti y dándote la gloria y la honra. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga y esperamos verte muy pronto.